En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. El pueblo de Holcomb está en las elevadas llanuras trigueras del oeste de Kansas, una zona solitaria que otros habitantes de Kansas llaman allá. A más de 100 kilómetros al este de la frontera de Colorado, el campo, con sus nítidos cielos azules y su aire puro como el del desierto, tiene una atmósfera que se parece más al lejano que al medio oeste. El acento local tiene un aroma de praderas, un dejo nasal de peón, y los hombres, muchos de ellos, llevan pantalones ajustados, sombrero de ala ancha y botas de tacones altos y punta afilada. La tierra es llana y las vistas enormemente grandes. Caballos, rebaños de ganado, racimos de blancos silos que se alzan con tanta gracia como templo griego, son visibles mucho antes de que el viajero llegue hasta ellos. Holcomb también es visible desde lejos. No es que haya mucho que ver allí, es simplemente un conjunto de edificios sin objeto, divididos en el centro por la vía del ferrocarril de Santa Fe, una aldea azarosa limitada al sur por un trozo del río Arkansas, al norte por la carretera número 50 y al este y al oeste por praderas y campos de trigo. Efectivamente, como muchos de vosotros, amigas y amigos, habréis adivinado, las líneas que acabo de leer pertenecen al bucólico comienzo del primer capítulo, titulado Los últimos días que lo vieron vivos, de la estremecedora obra A Sangre Fría, publicada en 1966. Su autor, el brillante novelista, dramaturgo y actor ocasional estadounidense Truman Capote, o Truman Capote para nosotros. La traslación a nuestro idioma para la editorial Anagrama se debe al escritor y traductor vasco Jesús Zulaika Goicoechea. Capote comienza su novela con una dedicatoria que reza de este modo: para Jack Dunphy y Harper Lee, con cariño y gratitud. Dunphy, como sabéis, fue socio y pareja del escritor durante 3 décadas, en tanto que Harper Lee, autora del libro de culto Matar a un ruiseñor, fue su íntima amiga, antes vecina, con quien había crecido en la localidad sureña de Monroeville, a donde Capote llegó con 4 años. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy Tomás Sánchez Rubio. Es miércoles y estamos en un nuevo programa de La Estantería en Radio Proverso, la radio que es cultura, concretamente el número 69. Espero sinceramente que el espacio de hoy sea de vuestro interés. Muchas gracias por estar ahí. Y es que el próximo lunes 30 de septiembre se cumplirán justamente 100 años del nacimiento en Nueva Orleans, multicultural ciudad del estado de Luisiana, de Truman Streckfus Parsons, más conocido por Truman Capote, apellido que adoptaría del segundo marido de su madre, José García Capote, un coronel y empresario de las Islas Canarias que residía en Cuba. El escritor, tras una fecunda y prolífica carrera literaria, fallecería en Los Ángeles un 25 de agosto de 1984. La novela A Sangre Fría se basa en el cruento episodio que aconteciera el 15 de noviembre de 1959 en un pueblecito de Kansas, donde los 4 miembros de la familia Clutter fueron salvajemente asesinados en su casa. Los crímenes, sin un motivo aparente, no ofrecían en principio claves que permitieran identificar a los asesinos. No obstante, tras la correspondiente investigación y subsiguiente proceso, justamente 5 años, 4 meses y 29 días más tarde,
un 14 de abril de 1965, Dick Hickok y Perry Smith fueron ahorcados como culpables de la muerte en la penitenciaría del estado de Kansas. A partir de estos hechos y tras realizar largas y minuciosas indagaciones sobre los protagonistas reales de la historia, Truman Capote dio un vuelco a su carrera de narrador y escribió A Sangre Fría, la novela que lo consagraría definitivamente como uno de los grandes de la literatura norteamericana del siglo XX. Capote sigue paso a paso la vida del pequeño pueblecito, esboza un retrato al detalle de los que serían víctimas de una muerte tan espantosa como absurda. Acompañará a la policía en las pesquisas que condujeron al descubrimiento y detención de Hickok y Smith, y sobre todo estudiará a ambos hasta construir dos personajes perfectamente delineados a quienes el lector llegará a conocer íntimamente. Descosida del tiempo, la escena que contemplas remonta hasta el origen. Una mujer y un niño se internan en el mar, cogidos de la mano. La espuma les salpica, y bañados en luz juegan, saltan, ríen. Por un instante detiene la tierra su movimiento, queda en suspenso el mundo. Ellos lo ignoran, pero ser dioses y rozar lo eterno es esto, vivir en el presente, ungidos de sol, arena y aire. El hermoso poema que acabo de leer, amigas y amigos, pertenece al escritor invitado hoy en la estantería. Tal composición, titulada Un día de playa, ha sido la ganadora del certamen Verano en Verso, convocado por el prestigioso portal literario Zenda y patrocinado por Iberdrola. Por supuesto, estamos hablando del poeta nacido en La Palma del Condado, provincia de Huelva, Agustín Raposo Monte, licenciado en Filología Hispánica y en Antropología Social y Cultural, así como profesor de Lengua Castellana y Literatura de Enseñanza Secundaria, con destino en el Instituto Albero de Alcalá de Guadaira, donde precisamente conservo bastante buenas amistades. Hoy Agustín ha venido para hablarnos de su vida y de su obra, pero sobre todo de su primer poemario, Antes de que la nada nos alcance, publicado por Ediciones Genuidas y presentado el 22 de noviembre de 2023 en la librería Término, espacio siempre grato y acogedor, situado en la calle Pescadería de Alcalá. Recordemos que asimismo Agustín ha sido uno de los 6 autores andaluces galardonados el pasado mes de abril en la segunda edición del Encuentro Nacional de Nuevas Voces de la Literatura Letras en Off, en colaboración con la Fundación Valentín de Madariaga. Una cita promovida por diversas editoriales españolas y coordinada por el escritor y divulgador Antonio Puente Mayor. Quisiera recordaros también, amigas y amigos, que el viernes 27 de septiembre a las 6:30 en el Salón de Actos del Colegio Portaceli, calle Eduardo Dato, Agustín Raposo llevará a cabo una lectura poética junto a Víctor Jurado, quien ha publicado también en Ediciones Genuidas su primer libro Cuadernos de Rodaje. El evento se complementará con música en directo y elementos audiovisuales. Agustín, es todo un privilegio tenerte en el programa. Enhorabuena por tan merecidos reconocimientos. Bienvenido a la estantería, a esta que es tu casa. Hola, buenas tardes. Quisiera enviar un saludo a todos los oyentes de la estantería en Radio Proverso y agradecer especialmente a Tomás el darme voz e invitarme a participar en este espacio que tanto hace por la cultura desde aquí, desde Sevilla. Bueno, antes de nada me presento. Yo soy Agustín Raposo Montes, onubense de nacimiento, de La Palma del Condado, y sevillano de adopción. Llevo viviendo aquí en Sevilla ya unos años. Mi hijo, que próximamente va a cumplir 7 años, ella nacida aquí en Sevilla, Tristán. Y bueno, profesor de lengua y literatura. Estoy
en la enseñanza de la ESO y el bachillerato desde el año 2005 que empecé. Actualmente trabajo en un instituto en Alcalá de Guadaira. Y bueno, aparte de el licenciado en Filología Hispánica, que fue la carrera que a mí me apasionaba y me gustaba, pues luego hice también Antropología Social y Cultural. Vale, me dice Tomás, o me pregunta Tomás que cómo empecé a escribir y por qué, o en qué momento sentí la llamada de la escritura. Y la verdad es que ha sido una cosa tardía. Bueno, yo evidentemente como filólogo hispánico, pues mi relación con la literatura ha sido intensa desde siempre, porque a mí desde pequeño me gustaba leer y me encantaba leer. Eh, y yo quizá, como decía Borges, me gusta más leer que otra cosa. Eh, Leo muchísimo, pero nunca había tenido el impulso de escribir, salvo, bueno, esporádicamente, pues, en la adolescencia, o en la carrera, que es que escribía algún relato, algunos poemas, sobre todo imitando a poetas que entonces estaba estudiando y que me gustaban, como Neruda, Ángel González, etcétera, pero nada serio, ¿no? Y nada con la suficiente intensidad eh, para poder hacer un libro, ¿no? Poder escribir un libro. Eh, entonces el momento exacto, quizás se conjugan dos cosas o dos elementos. Por un lado, que yo sentía que me faltaba formación en literatura contemporánea, en literatura actual, es decir, en lo que se hacía en narrativa, en poesía, lo que se estaba haciendo en los últimos 10, 15, 20 años, ya en este siglo XXI. Y empecé a leer, hace 2, 3, 4 años, empecé a leer mucha, sobre todo poesía contemporánea, porque a mí me ha gustado siempre la poesía y yo sentí ahí que tenía un déficit y empecé a leer mucha poesía contemporánea, muchos autores y autoras que estaban escribiendo ahora. Y luego eso se unió pues también que cumplí 40 años y bueno, cuando uno llega a esa edad, pues es un momento de un poco de hacer balance y de plantearse muchas cosas. Eh, entonces, quizás fueron esos dos elementos. Eh, También coincidiendo con la entrada en los 40, se produjo el nacimiento de mi hijo y el ser padre. Bueno, y en esa conjunción yo sentí el impulso de empezar a escribir. Entonces los poemas más antiguos del libro del que voy a hablar, de Antes de que la nada nos alcance, publicado por Ediciones Genuidas, pues los primeros poemas, pues esos están escritos hace 3, 4 años, cuando cumplí los 40. Pero realmente el grueso del libro, casi todos los poemas del libro, pues están escritos o se escribieron en el año 2023, ¿vale? Entre diciembre de 2022 hasta junio o julio de 2023, yo estaba en un momento anímico bajo, estaba muy mal, estaba mal anímicamente, no me encontraba a gusto con varias cosas, no estaba bien en el trabajo, en fin, tenía una pequeña depresión, si se puede decir, y empecé a apoyarme en la poesía y en la escritura y a intentar llevar al papel pues lo que yo había estado leyendo en los últimos años
y siguiendo un poco la estela de los poetas que a mí me gustaban. ¿Quiénes serían o quiénes son los modelos? ¿Vale? Bueno, a mí me gusta la poesía que no es hermética, no me gusta la poesía oscura, no me gusta la poesía demasiado recargada. Entonces, mis modelos clásicos pues son fundamentalmente Cernuda, Gil de Viedma, Ángel González. Y en la poesía más contemporánea o en la poesía más actual, Carmelo Ibarren, un compañero de carrera que fue premiado Nice y que si no lo conocéis os recomiendo que lo leáis, que tiene varios premios, es un poeta magnífico, Adrián González da Costa, La Granadina, Olaya Castro, etcétera, ¿vale? Basándome en todo esto, pues empecé a escribir este poemario antes de que la nada nos alcance, que es un poemario, bueno, duro, en el sentido de que trato temas de carácter existencialista, donde hablo pues de la muerte, del paso del tiempo, donde hablo de la nostalgia por el tiempo que se nos va, por la infancia, por la adolescencia. Recuerdo figuras que fueron importantes en mi vida, como mi abuela. Bueno, y quizá el libro se abre a la esperanza un poco al final, en los últimos poemas que están dedicados fundamentalmente a la figura de mi hijo, ¿no? Y a lo que es ser padre. La verdad que el libro fue fluyendo fácil y lo mandé. Yo conocía Ediciones Genuidas, vi que aceptaban manuscritos, sabía que mimaban y cuidaban la edición de los libros y que, bueno, le daba igual el currículum de los autores y la verdad es que fue todo muy rápido porque yo mandé el manuscrito en septiembre y en noviembre del año pasado, del 2023, pues ya estaba en la calle el poemario. Bueno, y ahora voy a leer algunos poemas del mismo para que los oyentes se puedan hacer una idea un poco del libro, ¿no? Del aliento del poemario. Voy a empezar por un poema que se llama La tienda. Es un poema que habla de la nostalgia, de la memoria, que está dedicada a mi abuela Alfonsa y ahí el leitmotiv de ese poema era la tienda de electrodomésticos que tenía mi abuela en una calle de mi pueblo, de La Palma del Condado, y que ya desde hace mucho tiempo no existe. Y que dice así: hoy un solar vacío y una hendidura abierta en forma de calleja silencian el tiempo del que fue niño cuando este espacio absurdo, esta nada presente, era la tienda de la abuela, el invisible espacio de una niñez que solo él, allí plantado, contempla en este instante. Abolidos el tiempo y el espacio, el hombre es el crío que fue sentado frente al programa infantil, con un pedazo de pan en las manos. Deshace el encantamiento la voz del hijo, que no entiende el súbito silencio de su padre, aunque intuye, pese a los pocos años, que en ese profundo ensimismamiento palpita algo oscuro, trascendente. Bien, en el libro también tengo poemas de crítica social, donde bueno, pongo un poco en cuestión este sistema capitalista en el que vivimos y donde también hablo de la crisis medioambiental. eh, sobre esto, sobre la crisis medioambiental, pues tengo un poema que os voy a leer también, que se llama Danza de la lluvia, y que surgió a raíz de una conversación con un compañero del departamento en el instituto, con José Antonio Pérez,
hablando sobre lo poco que llueve, ¿no? Y me dijo que para mi hijo, ¿no? Como mi hijo es pequeño, que para mi hijo en un futuro ver el llover sería casi un acontecimiento. Y sobre esa imagen construí el poema que dice lo siguiente: Danza de la lluvia. Pies desnudos y torsos sudorosos danzan alrededor del fuego. Invocan a un dios sordo a sus plegarias e incrementan el frenesí del baile. Exhaustos, agotados, van cayendo al suelo los cuerpos tras otra noche de ritual infructuoso, de esfuerzo no recompensado. Ni una nube ensombrece el cielo. La sequía, tenaz y persistente, agota los cultivos sin remedio, quema y abrasa, castigo de unos dioses crueles que han dejado de creer en la magia. Tampoco a mi hijo, en unos lustros, le valdrá de nada ninguna danza. La lluvia, para él, también acabará siendo un milagro. Bien, en el libro también tengo poemas que tocan de alguna forma mi trabajo o mi labor como docente. Lo que es estar en las clases y sobre todo el intentar transmitir a los alumnos el amor por algo que cada vez es más difícil, ¿no? Que es el amor por la palabra escrita, el amor por los libros, el amor por la literatura. Y sobre eso escribí un poema, uno de los poemas más largos del libro, que se llama Clases de Literatura, y que dice lo siguiente: lo que es importante para vosotros, la verdadera vida, lo trascendente, ocurre fuera de las aulas. He tardado casi 2 décadas en darme cuenta de lo poco que valen mis palabras, que no van a torcer el destino de nadie ni a formaros para el futuro. Eso dice la ley educativa. ¿Qué importa en todo caso si el futuro es impredecible, si no podemos tener certezas de casi nada? Que os prepare para la vida, me dicen también, como si yo supiera algo de la vida, como si 44 años pisando este planeta me hubieran otorgado una pizca de sabiduría, algún tipo de conocimiento digno de ser transmitido. No, yo no sé casi nada. Lo único que puedo ofreceros es a Borges, a Kafka o a Cortázar. Leer en clase a estos autores y tratar de llegar al fondo. No quedarse en la superficie. Bucear muy profundo. Anegarnos en sus palabras. Vivir en las palabras. Eso es todo lo que puedo ofreceros. Si de algo sé es de palabras. Palabras tejiéndose y anudándose en oraciones, párrafos, páginas. Desentrañar su sentido oculto. Lo que no es visible si no tienes entrenada la mirada. Pero en el aula a nadie importa esto y da igual. Os comprendo. La vida guarda fuera. Aquí dentro solo hay humo. Bien. Y como he dicho, el final del libro se vuelve más luminoso porque lo dedico sobre todo a lo que supone ser padre, al lado terrible de la paternidad, en el sentido de que tienes una vida a partir de entonces a tu cargo y a la que tienes que formar, a la que tienes que educar, y también el lado luminoso de todo lo que te aporta ser padre, que es uno de los momentos, como también dice un compañero y amigo, uno de los momentos trascendentales en la existencia de todo ser humano. Y voy a leer uno que a mí me gusta especialmente, puede ser uno de los que más me guste del libro, que se llama Sostener en brazos, y que habla de eso, ¿no? Del momento que tú no lo sabes y que será el último en el que tu hijo te pida que lo cojas en brazos. Y sobre esa imagen construyo el poema, que dice lo siguiente: tu hijo, anudando sus brazos alrededor de tu cuello. Cada vez es mayor el peso, más grande ese cuerpo que sostienes en el aire. Lo depositas en el suelo pero forcejea, se resiste, vuelve a tenderte las manos. Ignoras en ese momento cuándo será la última vez que repitas este gesto. Cuánto extrañarás luego ese abrazo. Querrás entonces detener el tiempo, demorar, demorar, demorar esta niñez generosa y frágil. Bueno,
y hasta aquí quisiera mandar un saludo de despedida a todos los oyentes, agradecer de nuevo a Tomás su invitación a participar en este espacio. Bueno, y comentar que como próximo proyecto tengo entre manos ya casi finiquitado otro poemario, que no sé cuándo saldrá exactamente, y donde, bueno, cambia un poco el registro, tanto quizá temático y también algo formal, porque me salgo un poco del yo. Son poemas donde no hablo de mis circunstancias vitales, íntimas, salgo un poco de ese yoísmo e intento trabajar desde otros puntos de vista. Y un poemario más centrado en el contenido social y en la crítica social, que es el leitmotiv de todo el libro. Pero bueno, eso será en un futuro. Así que nada, ha sido un placer. Hasta luego. En el espacio Desde la Raíz, donde comentamos habitualmente en cada programa la etimología de unas cuantas palabras y expresiones pertenecientes a nuestra rica lengua castellana, trataremos esta semana algunas locuciones de cuyo origen, a pesar de seguir siendo más o menos habituales hoy día, hemos perdido ya la conciencia. Comenzaremos por la expresión venir de perlas. Cuando decimos que algo nos viene o nos cae de perlas, queremos indicar que ello nos viene en el momento adecuado, justo cuando lo necesitamos. La palabra perlas alude, pues, a lo valioso del objeto o situación sobrevenidos. Una construcción semejante a la anterior sería aquella de venir o caer de perilla, y es que la perilla es una pieza de la silla de montar situada en su parte delantera. Aunque no siempre aquellas la lleven, es muy aconsejable, sobre todo en las sillas destinadas a jinetes principiantes, ya que en caso de que pierdan el control de la rienda, el poder sujetarse a la perilla les sirve de gran ayuda para no caerse. La expresión venir o ir de perilla, pues, se usaría por extensión metafórica para referirse a algo que viene muy bien para salir de un apuro. En segundo lugar tenemos dar calabazas. Esta expresión dar calabaza parece proceder de la antigua Grecia, cuando este fruto o baya de cáscara dura se consideraba un alimento antiafrodisíaco, digamos apaciguador de las pasiones. Por tal razón se creía que ofrecer una calabaza a alguien era una forma de aconsejarle sutilmente que abandonara sus pretensiones amorosas, ya que no existía el mínimo interés por la otra parte. Esta reputación de ser un alimento que apacigua el fuego de la lujuria continuó durante la Edad Media, cuando el clero recomendaba utilizar las pepitas de las calabazas para tomarlas entre las manos durante el rezo, ya que ayudaban a alejar los pensamientos lascivos e impuros. Del mismo modo, comer las pepitas simbolizaba comprometerse con el voto de castidad. No obstante, la expresión ha ido evolucionando. Durante la época de Miguel de Cervantes, por ejemplo, siglo XVI, principios del XVII, el significado de dar calabazas ya se utilizaba efectivamente en el contexto sentimental del noviazgo, pero su concepto empezaba a hacerse más amplio
incluyendo el desairar y no conceder a alguien lo que pide, tal como en la actualidad, que se utiliza para referirse al rechazo de cualquier tipo, no solo al sentimental o amoroso. La lingüista Isabel Valle, por su parte, nos recuerda que previo al siglo XX, en las zonas rurales de Cataluña, la calabaza se utilizaba para expresar a un pretendiente que no era aceptado por la familia de la amada. Si al ir a su casa le ofrecían fuego para encender un cigarro, significaba que despertaba la simpatía y el interés de los que podrían convertirse en su futura familia política, pero que ofrecerle en cambio un plato de calabaza implicaba un mensaje mucho más ingrato, y es que no era bien recibido y por lo tanto debía abandonar la casa. En tercer lugar tenemos de pe a pa. Según recoge el diccionario de la Real Academia Española, esta expresión significa enteramente o desde principio a fin. No obstante, encontramos otras acepciones como conocer algo en detalle o en su totalidad. El origen de esta expresión coloquial no se puede determinar con exactitud. Lo cierto es que ya lo encontramos en la obra de Fernando de Rojas La Celestina, donde podemos leer en un párrafo: «Yo te lo juro por el santo martirologio de pe a pa, el brazo me tiembla de lo que por ella entiendo hacer». Se cree que esta expresión es posterior al nacimiento de la imprenta, pues cuando los libros se escribían a mano, los copistas agregaban al final la frase palabra a palabra, para asegurar que el trabajo estaba completo. Esto más tarde se abreviaría en pe a pe, adaptándose con el paso del tiempo a la expresión tal como la utilizamos hoy en día. El escritor mexicano Arturo Ortega Morán nos lo corrobora al explicar en un artículo del periódico El Horizonte que al terminar de copiar el contenido de uno de estos escritos, los copistas daban fe de lo que habían hecho, o de que habían hecho una transcripción literal, fiel y completa del texto, escribiendo, por tanto, de palabra a palabra. Al ser una fórmula que debían repetir una y otra vez, los escribanos empezaron a utilizar la abreviación de pe a pe. En cuarto lugar tenemos también la expresión por H o por B. Su significado se refiere a que por un motivo o por otro no se ha llegado a realizar algo que se tenía en mente. Equivale a que por una cosa o por otra no hemos podido hacer algo. El origen de esta frase tiene su explicación en las dificultades que presentaba la ortografía castellana en los inicios de su aprendizaje en las primeras etapas de la infancia. Cuando los más pequeños empiezan a aprender sobre las normas ortográficas y hacen sus primeros escritos, es muy común, primero, que confundan la B por la V y segundo, que no identifiquen con exactitud las palabras que deban llevar o no H al comienzo. Por ello, cuando en tiempos pretéritos suspendían los infantes por este motivo, se lo comunicaban a sus padres utilizando esta expresión. Un ejemplo sería: por H o por B, su hijo o hija ha suspendido el dictado. Y en quinto lugar tenemos la simpática expresión estar a por uvas. Ya sabéis que se utiliza para referirse a una persona que se encuentra despistada, distraída, es decir, no concentrada en lo importante. Parece que esta expresión coloquial de nuestro idioma podría provenir de los largos periodos en que los trabajadores acudían al extranjero para hacer la vendimia, de modo que se hallaban alejados y desconectados de lo que ocurría en sus hogares. Efectivamente, dicha construcción está relacionada con aquella de estar en Babia. Aunque esta la tratamos en su momento en el espacio desde la raíz, recordaremos que lo de estar en Babia hacía en principio referencia a que cuando los monarcas se ausentaban de sus responsabilidades y se hallaban en la comarca española de Babia, solían estar relajados allí y alejados de las preocupaciones de la corte y los asuntos de gobierno. Diremos que Babia se halla situada al norte de la provincia de León, territorio abundante en aguas y verdes praderas que desde siempre determinaron su principal riqueza, la ganadería. Allí destacan todavía las localidades de Cabrillanes o San Emiliano.
Concretamente, al hilo de esto, cuentan que el rey leonés Alfonso IX decidió no participar en la batalla de las Navas de Tolosa, julio de 1212, junto al resto de reyes cristianos peninsulares contra los musulmanes. Prefirió en aquel momento quedarse descansando y cazando en la preciosa comarca de Babia, enviando a Navas solo un grupo de nobles. La excusa de Alfonso IX era su rivalidad con el rey de Castilla, Alfonso VIII, al que no quería apoyar. En el rincón de las historias, nuestro compañero y amigo José Manuel Martínez Arias, relatista de cabecera de La Estantería, vuelve a estar una semana más en el programa. Hoy nos trae el cuento titulado La boda, donde el protagonista es Julián, un tenor que identificará su propia realidad con el papel que representa en la ficción. Disfrutad, como yo lo he hecho, con una historia que tiene como fondo la fábula de Orfeo de Monteverdi. La boda ha sido escrito en abril del presente año. Está dedicada a don Antonio Álvarez Guerrero. Pretender la realidad es un deseo fundamentalmente confuso. La frontera que demarca y separa lo que solemos considerar real y aquello otro que gustamos entender como ficción o ficticio es no sólo difusa, sino que la ausencia de un contorno claro y distinto, evidente, hacen que sea sobre todo confusa. En este estado de permanente confusión se encontraba Julián, tenor, con más voluntad que dotes, pero con bello timbre. Actualmente tenía trabajo representando en un teatro de provincias una versión para tenor y soprano de la fábula de Orfeo, de Monteverdi. No era la primera vez que la ejecutaba junto a su pequeña compañía dramática, pero desde hacía unos días algunas arias se le atragantaban. La causa de esta situación incómoda e imposible de prolongar, pensaba, aunque más adecuado a la realidad debería escribir insoportable o incluso insufrible, bien la conocía Julián, el tenor. No eran ni su edad, ni su adicción al tabaco, ni su voluntad débil que lo incitaba a alargar las citas nocturnas con otros miembros de su compañía. No, la causa bien la conocía Julián. Estaba comprometido con Eva, la soprano que junto a él interpretaba a Eurídice. Su voz era verdaderamente deliciosa, su técnica inigualable para él o para cualquier otro miembro de la compañía, y su belleza única. Realmente él se sentía Orfeo junto a ella, junto a su Eurídice amada, pero cuanto más se acercaba la boda comprometida, más confusiones y dudas asolaban a Julián Orfeo. Sentado a media mañana en un velador de una cafetería y contemplando el humo que ascendía desde la taza de café, Julián recordaba los versos de la fábula que él siempre había atacado con firmeza. «E servo fe l'inferno a sue preghiere, e hizo al infierno siervo de sus ruegos». Julián se sentía lleno de amor por Eva, por Eurídice, y esto siempre había posibilitado que la representación fuera no solo buena, sino incluso excelsa. Orfeo era feliz cuando cantaba «Oggi fa te felice Orfeo, nel sen di lei, per cui già tanto per queste selve ha sospirato e pianto». Hoy Orfeo ha conocido la felicidad sobre el pecho de aquella porque él tanto ha suspirado y gemido en estos bosques.
Sonreía con mirada ilusa, embelesada e ingenua, cuando le cantaba al atento auditorio y mirando hacia un sol de cartulina: «Vedesti mai di me più lieto e fortunato amante». ¿Alguna vez has visto en tu carrera entre las estrellas un amante más alegre y feliz que yo? Incluso llegaba a llorar de verdad, no como si actuase, no, de verdad, en la realidad, cuando entonaba muy despacio, tanto que llegaba a desesperar a la orquesta aquello de «Visi già mesto e dolente», he vivido triste y desgraciado. «Or gioisco quegli affanni che sofferti o per tant'anni fan più caro il ben presente». Ahora me alegro y los sufrimientos que he padecido durante tantos años me hacen más querida la felicidad presente. Verdaderamente Orfeo, el semidios eterno del mito, el que era capaz de amansar las furias del Averno, al que franqueaba armado de su lira para rescatar a su bella amada, era feliz cuando entonaba estos versos con amor entregado, con decisión convencida. Pero Julián, el de carne y hueso, temía no estar a la altura del amor que le debía a la bella Eurídice, o Eva, la mortal, la ingenua, la apasionada, que tal vez no podría evitar mirar al rostro huidizo y oculto de su divino amado. ¿Sería él, Julián, el Orfeo de carne y hueso, el real, capaz de bajar los infiernos para rescatar a su bella Eurídice? ¿Podría el amor que Julián era capaz de sentir y de desplegar desde sus brazos, desde sus manos, desde sus labios y desde su voz hacia su amada Eurídice, vencer todos los obstáculos que la vida y el tiempo les tendría destinados? ¿Acaso podría el mortal Julián interponerse a todo áspito oculto, escurridizo y emponzoñado con que podría tropezarse la grácil y bella Eva? Julián, el falso Orfeo, se sentía abatido frente a la taza de café. Recordaba la sesión de la tarde anterior. Fue la primera vez que le llegó a temblar la voz, revelando así su falsedad como un vulgar Orfeo triste, como un Orfeo mortal y mentiroso, cuando enfrentó los versos «Non ciò sicuro a più profondi abissi e intemerito il cor del re del hombre, meco trarroti a riveder le stelle». «O se cio negheramni en pio destino rimarrò teco in compagnia di morte. No temeré descender a los más profundos abismos, y tras ablandar el corazón del rey de las sombras, yo te llevaré a que vuelvas a ver las estrellas, y si un destino cruel me lo niega, me quedaré contigo en compañía de la muerte». Los compañeros se miraron entre sí preguntándose qué le pasa a Julián, cuando extrañados escuchaban los lamentables trémolos que difícilmente brotaban de la garganta de Orfeo, sobre todo cuando pretendían decir «meco trarroti a riveder le stelle», «yo te llevaré a que vuelvas a ver las estrellas». Pero más sorprendidos quedaron cuando Orfeo no fue capaz de decir siquiera «rimarrò teco in compagnia di morte», «me quedaré contigo en compañía de la muerte». No estaba este carnal Orfeo a la altura de su divina Eurídice. Se lamentaba Julián en silencio frente a la taza de café y frente al espejo que ésta misma era en esa mañana de sol tibio y cielo blanco. Julián estaba tan apesadumbrado, tan reflexivo y tan vulnerable que no dejaba de contemplar la posibilidad de romper el compromiso con Eva y de mandar la boda al rincón de los recuerdos no vividos. A veces en el teatro los libretistas recurren a describir la sorpresa con un repentino al improviso, de repente. Y así fue, como si en la plaza se representase una escena teatral. Helio se abrió paso entre las nubes, inundando de luz el lugar en el que se encontraba Julián, y desde una calle lateral apareció con los rizos al aire, con el rostro limpio y claro, y los labios rojos, la bella Eva. Con decisión, sin miedo a nada, ni al Averno, pensó Julián, se dirigió al aún no del todo vencido héroe, esperando que éste la estrechara entre sus brazos, uniendo sus labios a los de Orfeo enamorado, aunque de mirada triste. Un simple gesto puede modificar el destino o valer más que 100 reflexiones sesudas. Cuando Julián recibió el beso de Eva, cuando lo enfrentó con amor y deseo, volvió a sentirse el inmortal Orfeo, que tal vez siempre fuese, y dijo en voz alta y clara, para que su Eurídice de cabellos rojos pudiera oírlo:
Esta noche bajaré sin temor a los infiernos para rescatarte, mi bella Eva, y no habrá ni furia ni inmortal que pueda impedirlo. Plutón rehuirá mi mirada, mi querida Eurídice. Vedesti mai di me più lieto e fortunato amante? ¿Has visto alguna vez un amante más alegre y feliz que yo? Esta semana, en su sección Historia de Cronopio y de Fama, donde nos habla en cada programa, con una perspectiva distinta y muy personal, acerca de diversas autoras y autores contemporáneos, nuestra querida amiga, la escritora Lourdes Delgado, nos trae la vida y la obra de Idea Vilariño Romani, una poeta, ensayista y crítica literaria uruguaya perteneciente al grupo de escritores conocido como Generación del 45. Os dejo con la palabra siempre grata de Lourdes y sus interesantes y originales historias de Cronopio y de Fama, con las que seguro que disfrutaréis y aprenderéis. Un saludo para ti, Tomás, y saludo a todos los oyentes de la estantería, aquí en Radio Proverso, la radio que es cultura. En este programa os traigo a una Cronopio con una sensibilidad fuera de lo común, a una mujer que amó como nadie, a la escritora uruguaya doña Idea Vilariño. Julio Cortázar escribió: ¿qué hace un cronopio cuando se enamora? Un cronopio cuando se enamora pierde la cabeza y se dedica a cortar margaritas, y cuando a un cronopio le rompen el corazón, llora un poco y luego un poco más. Se sabe desdichado y húmedo. Y esto fue lo que hizo nuestra eterna enamorada, Idea Vilariño, amar como un cronopio. Nació en Montevideo en 1920 y murió en el mismo Montevideo en el 2009. Tuvo una vida muy larga porque muere a la edad de 89 años. No fue como otros escritores, ella nunca quiso conocer en realidad el mundo, prefirió quedarse en el suyo e intentar cambiarlo desde dentro, con su compromiso social y político. Vilariño nació en el seno de una familia de intelectuales. Su padre era un poeta anarquista y su madre era gran conocedora de la literatura europea, por lo que el ambiente en casa era marcadamente artístico y cultural, hasta tal punto que los nombres que le dan a sus hijos son muy peculiares, muy característicos, tales como Numen, Poema, Azul por Rubén Darío o Alma por el poeta Almafuerte. Así es que en esa casa, desde la cuna misma, Idea tiene su primer contacto no solo con la literatura, sino también con la música. Todos en esa casa tocaban algún instrumento. Idea tocaba el violín y el piano fabulosamente bien y además cantaba con gran afinación. Este dato es muy importante porque Idea, desde que era un bebé, estuvo escuchando la musicalidad, no solo del verso. Su padre le recitaba en alto los poemas de Rubén Darío y de Almafuerte, sino también de las piezas de la música clásica y del tango. Idea era consumidora voraz de tango, como nuestro Jorge Luis Borges. Desde pequeña, el oído de Idea, digamos que se está entrenando, y esto se nota muchísimo en sus versos. Son versos libres, sin rima, pero con una musicalidad excepcional. Del tango, ella se lleva a la poesía ese lenguaje sencillo, ese que llega de forma inmediata al corazón de todos, sin necesidad de grandes metáforas ni de giros. La infancia de Idea pues estuvo marcada por el asma. Lo mismo le pasó a Cortázar, a Proust, a Dickens, a Vivaldi, a Chaplin o al mismo Séneca,
que Séneca estuvo en más de una ocasión tentado de suicidarse debido a este padecimiento. Todos estos, incluido Idea, pues padecieron numerosas crisis respiratorias y los obligaban a estar periodos muy largos encerrados en casa, tumbados en la cama, sin poder asistir al colegio y sin poder jugar con otros niños. La neumología de aquel tiempo no estaba tan avanzada como la de ahora. Esta fragilidad física pues dotó a Idea de una sensibilidad muy especial. Son muchos los estudios psicológicos actuales que avalan esta relación entre asma e hipersensibilidad. Ella empieza a escribir desde muy temprano, pero sus poemas empiezan a adquirir madurez y calidad literaria a partir de los 17 años. Estudió literatura y fue profesora en un instituto hasta el año 73, porque en ese año se produce el golpe de Estado en Uruguay y entonces pues deja de dar clases y las retoma en el 85 cuando se restablece la democracia y entonces ya las va a dar, pero ya no en el instituto, sino las va a dar en la universidad. Fue Idea una mujer muy polifacética. Además de ser profesora, fue ensayista, fue traductora, sobre todo de Shakespeare, una de las mejores, y fue poeta. Ella afirma que de todas esas cosas que ella fue, la única cosa de la que no podría haber prescindido era de la de ser poeta. Fue también crítica literaria, fue una crítica literaria despiadada, deslenguada, filosa. Sus compañeros literatos la temían, porque ella no tenía filtro, no tenía medias tintas y era bastante dura en sus juicios literarios. Conoció a nuestro Juan Ramón Jiménez y el poeta quedó deslumbrado por la belleza física y por la inteligencia de Idea. Y ahora el salseo de los salseos, su relación con Onetti. Esta relación es de vital importancia porque la va a marcar de por vida. A Onetti lo conoce en una reunión de la revista Número a la que Onetti está invitado. Se enamoraron en unas pocas horas, pero luego Onetti tiene que volver inmediatamente a Argentina porque por entonces él residía en Buenos Aires. Idea llega a casa y escribe lo siguiente: estaba seduciéndome a fondo con lo mejor de sí mismo, y tanto que yo me quedé convencida de que aquello era la séptima maravilla. Esa misma noche me enamoré de él. Me enamoré. Ellos mantienen correspondencia epistolar donde se van pidiendo consejos literarios, pero poco a poco, sobre todo Idea, van introduciendo términos cariñosos que denotan que entre ellos hay sentimientos. Esta relación nunca fue bien y Idea Vilariño, al final de sus días, con gran tristeza, afirma que ella quiere mucho a Onetti desde siempre, pero que nunca llegó a conocerlo, que nunca supo quién era él realmente y que él tampoco conocía a los demás. Llegó a decirle, cosa que a Onetti le enfadó muchísimo, llegó a decirle que había un muro entre él y la realidad y que no conocía a las mujeres y que sobre todo no la conocía a ella. Qué pena que Idea haya llegado a sentir estas cosas. Y parece mentira, porque cuando uno lee a Onetti, este novelista es de una profundidad en la captación de los pequeños gestos femeninos, de la tristeza, de la melancolía, de la decepción, del vacío, que no se entiende cómo este hombre para la vida real fuera tan cerrado y tan torpe. Onetti no abría su corazón ni siquiera en las cartas que le escribía Idea, y solo Idea supo, dice alguna vez, de los sentimientos de Onetti porque cuando ella supone que cuando el sentimiento de Onetti era tan fuerte que se le desbordaba y necesitaba decirle te quiero, ¿qué hacía? Él le mandaba los versos de un tango. Esta falta de apertura, este exceso de amurallamiento, ese encierro emocional patológico de Onetti chocaba con esa pasión desbordada y esa expresividad arrolladora de Idea. Y entonces siempre estaban discutiendo, porque ella creía que él no la quería y él pensaba a su vez que ella tampoco lo amaba a él.
que simplemente esta muchacha se había quedado deslumbrado del intelectual, del novelista, pero no estaba enamorado de su persona. Se dejaban e Idea intentaba hacer su vida por otro lado, y cuando lo había conseguido, llamaba a Onetti. Ella lo dejaba todo para ir a buscarlo. Recuerda sobre todo Idea una noche en particular, que ella estaba con una persona que a ella la quería mucho, y entonces llamó a Onetti. Ella dejó a esta persona, salió corriendo a casa de Onetti, y cuando llegó, dice ella, pasamos la noche en la cama, sí, pero espalda contra espalda, leyendo cada uno un libro hasta que llegó el amanecer. Idea se enfadó muchísimo y se fue. Imaginémonos la situación y la cara de Idea, que tuvo que ser un poema cuando se encontró esta situación. Pero es que esta era la rareza de este hombre, de Onetti. Onetti era un tipo en fuga del amor verdadero, quizás porque nunca lo tuvo y ahora que lo tenía con Idea lo sentía como una amenaza, como algo que se podía perder. Y además Onetti se le unía ahí que Onetti era un escéptico sin remedio, y a tanto llegaba el escepticismo que en un periodo en el que Idea comenta que ellos estaban muy bien en la relación, había equilibrio en ese momento, Onetti le comunica que se va a casar. Idea se queda estupefacta, no entiende nada y él se lo explica así: tengo que hacerlo. Por supuesto, Idea se aleja y él se casa con Dorotea Moore. Pero un año después sigue R que R y le dedica a Idea Vilariño su novela Los adioses, que no le tuvo que hacer ninguna gracia a Dorotea, a su esposa. Idea le va a responder un año después con un poemario de amor y sobre todo con su poema que se ha hecho célebre, su poema Ya no, que es toda una despedida desgarrada, es también un adiós, pero a la manera de Idea, que lo vamos a compartir más adelante. Así estuvieron estos dos entre idas y venidas toda la vida. Les dio igual estar casados con parejas en países diferentes, les dio igual no ser felices. Ellos se amaron por encima de todas las cosas, pero no supieron cómo vivirse en el día a día. Y ellos continuaron viéndose intermitentemente hasta el año 61. Ahí rompieron definitivamente. El Che estaba de visita en Uruguay dando un discurso en la universidad. Entonces hubo un atentado de anticomunistas y murió un profesor de historia que era muy amigo de Idea. A Idea la llaman de la universidad y ella acude con premura, pero Onetti antes la amenaza y le dice: si te vas ahora, cuando vuelvas no estaré. A la vuelta, Idea se encuentra la casa vacía, no se lo puede creer, se encuentra los poemas que ella le había escrito a Onetti, le había regalado, arrugados y tirados por los suelos. Ya no se vuelven a ver hasta el año 74. Onetti está hospitalizado e Idea cree que se va a morir, entonces acude premurosamente al hospital para despedirse. Allí está la mujer de Onetti, Dorotea Moore, que al ver a Idea y conocedora de toda la historia de amor de su marido con la poeta, pues entonces sale de la sala y los deja a ellos solos en la habitación. Idea escribe sobre este encuentro algo precioso, conmovedor. Escribe lo siguiente: me levanté y quise tocarlo, tocar su mejilla con la mía. Apenas llegaba a él cuando me agarró con un vigor desesperado y me besó con el beso más grande, más tremendo que me hayan dado nunca, que me vayan a dar nunca. Y apenas comenzó su beso, sollozó. Empezó a sollozar por detrás de aquel beso, después del cual debí morirme. Es precioso lo que escribe Idea. Esto es un ejemplo claro de que a veces el amor no es suficiente y de que no es verdad el dicho de que el amor todo lo puede. A veces nada puede. Idea fue una gran existencialista. Fue la existencialista de las existencialistas en poesía. Fue una mujer que amó mucho,
muy emotiva, pero a la vez también muy racional, una sentipensante, como diría su amigo Galeano. Su poesía está influenciada no solo por el corazón, sino también por las lecturas filosóficas. Idea leía todo lo que caía en sus manos, ¿no? Y resultado de ello es una poesía muy estructurada y musical. Al respecto de la música en Idea, apuntar que escribió también numerosas canciones, algunas de ellas muy famosas como Los Orientales, pero es sin duda la canción y el poema que en la voz y en la versión tan conmovedora de Alfredo Zitarrosa, que os la recomiendo que la busquéis en YouTube y la escuchéis. Idea fue una mujer obligada a caminar al lado de la muerte y de todo su séquito abominable, los abandonos, las ausencias, el vacío, las soledades. Y como dijo el poeta, si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve la vida. Y eso intentó Idea, encontrar un rescate a través del amor. Un amor equivocado, que no solo no la rescató, sino que acabó condenándola a isla melancolía, siendo siempre y para siempre la suplicante. El libro que os quiero recomendar hoy es la poesía completa de Idea Vilariño, porque a Idea hay que leerla entera. Ella tiene un lenguaje muy intimista, crudo y directo, y esto da lugar a unos versos de una intensidad brutal, unos versos angustiados, desgarrados. Posee un estilo bastante personal, muy breve, preciso y conciso. La Vilariño, como hicieron otras escritoras, ¿no? Como por ejemplo Clarice Lispector, la Vilariño escribe con el cuerpo, escribe con las vísceras y no le importa abrirse en canal y desangrarse delante del lector. Por eso nosotros cuando leemos sus versos percibimos que hay un dolor, pero hay un dolor que está vivo, que late y que nosotros podemos sentirlo. Ella hizo de su vida poesía. Fue Octavio Paz quien dijo que el poeta no tiene biografía porque sus poemas son su vida, y en la Vilariño esta idea se cumple más que en ningún otro poeta. Al ser ella una existencialista, cosa que no era nada rara en los poetas de su generación, su poesía va a expresar la alienación del hombre, de ese hombre que ha sido arrojado a una vida sin sentido y que está condenado a la soledad y al vacío existencial. Por lo que nos vamos a encontrar poemas de todo menos alegres, que carecen totalmente de esperanza o de cualquier atisbo de optimismo. Quiero compartir al respecto, para ilustrar esto de lo que estamos hablando, pues un poema que es uno de los primeros poemas de Idea. No lleva título, porque los primeros poemas de Idea ella no los titulaba, y dice así: no sé qué hay en la tarde, en la luz, en el alma. No sé si fue esa música dolorosa y fantástica, o si es este silencio perfumado y oscuro, o esta luz de crepúsculo perfumada y callada. Me faltan tantas cosas que me duelen las manos que se alargan dolientes, pálidas y vacías. Da hasta miedo seguir si con tan pocos años pesa tanto la vida. Nunca tan cerca de la vida, nunca, nunca tan grande como hoy la muerte, sobre todo, ante todo, al fin de todo, y yo sintiéndome ir trágicamente. La tarde que se muere se agiganta, yo me siento perdida. Da hasta miedo seguir si con tan pocos años pesa tanto la vida. Es un poema existencialista al máximo, y lo que más me ha llamado la atención es que Idea tiene solamente 19 años cuando lo escribe. Tan joven, tan trágica, tan muerta, y como dice ella misma, da hasta miedo seguir si con tan pocos años pesa tanto la vida. Además es un poema de una madurez y una calidad literaria brutal para la edad que tiene esta poeta. Los poemas de Idea son poemas llenos de ausencias, de despedidas, de muerte, y es que la Vilariño estuvo toda su vida en duelo,
perdiéndolo todo por el camino. Primero el pronto fallecimiento de sus padres, posteriormente el fallecimiento de su hermano mayor, luego su amor con Onetti, el gran amor de su vida, y así con todo, hasta con las ganas de vivir. Se ha dicho de ella que la Vilariño fue una poeta suicida sin suicidio. La mayoría de los versos de Idea presentan la ausencia del otro y su consecuente soledad. El amante de Idea, que aunque ella haya dicho, y hay que creerla, ¿no? Hay que creer en su palabra, aunque ella haya dicho que muchos poemas están dedicados a otros hombres y que no todos los poemas que ella escribe son dedicados a Onetti, si nosotros profundizamos y los miramos, el amante de Idea es Onetti. Es un amante desatento que trae consigo el desengaño. Y la poeta está permanentemente reclamando su presencia, aunque en muchos de ellos, como vamos a ver ahora, termina por aceptar esas apariciones intermitentes y esas desapariciones en su vida. Vamos a leer el poema El huésped, que es un poema dedicado a Onetti. Y dice así: no sos mío, no estás en mi vida, a mi lado. No comes en mi mesa, ni reís, ni cantás, ni vivís para mí. Somos ajenos, tú y yo misma en mi casa. Sos un extraño huésped, que no busca, no quiere más que una cama. ¿Qué puedo hacer? Cedértela, pero yo vivo sola. Y para terminar, para cerrar, su célebre poema Ya no, que es la máxima expresión del adiós, de esa pérdida, de ese amor que se niega a ser vivido. Este poema Onetti reconoció que para él era su poema favorito de Idea y el mejor, ¿no?, de todos. Y bueno, dice así: ya no será. Ya no viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme. Nunca sabrás quién fui, ni por qué me amaron otros. No llegaré a saber por qué, ni cómo, nunca, ni si era verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo para siempre, y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro. No sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca, como esa noche, nunca. No volveré a tocarte. No te veré morir. Brutal el poema. Cortázar, como ya apuntamos anteriormente, tiene un poema parecido que se llama El futuro. Quizás porque los puntos finales en el amor se parecen todos, pero el argentino no es tan desgarrado como la Vilariño. Cortázar cierra el poema focalizándose únicamente en el olvido, en pasar página, ¿no? Y dice así: no estarás para nada, y cuando piense en ti, pensaré un pensamiento que oscuramente trata de acordarse de ti. Es también bonito, pero después de haber leído el poema de Idea, yo me decanto absolutamente por el Ya no de Idea. Idea es más generosa, nos ha abierto su corazón de par en par, ha vomitado todo lo que llevaba dentro, toda esa angustia por ese amor que no se puede vivir, y Cortázar se reserva. Cortázar es más práctico, ¿no? Dice, bueno, pasamos página, te olvido y bueno, si te he visto no me acuerdo, ¿no? Esto es lo que tienen las poetas en mayúsculas como Idea, ¿no? Es esa generosidad llevada al extremo, ¿no? Ella llega hasta tal punto que incluso le duele no poder darle
la prueba de amor que podemos darle a la persona que amamos, la más grande, es la de quedarnos para verlo morir, ¿no? Y Dea se duele de eso. Le dice, ya no te veré morir. Queridos cronopios, lean a la Vilariño y no se enamoren demasiado. Y si encuentran una esperanza al pie de un cocotero, llévensela a casa y nútranla. Hasta el próximo programa. Siempre me siento atraído por los lugares en donde he vivido, por las casas y los barrios. Por ejemplo, hay un edificio de roja piedra arenisca en la zona de la 70 Este, donde, durante los primeros años de la guerra, tuve mi primer apartamento neoyorquino. Era una sola habitación atestada de muebles de trastero, un sofá y unas obesas butacas tapizadas de ese especial y rasposo terciopelo rojo que solemos asociar a los trenes en día caluroso. Tenía las paredes estucadas, de un color tirando a esputo de tabaco mascado. Por todas partes, incluso en el baño, había grabados de ruinas romanas que el tiempo había salpicado de pardas manchas. La única ventana daba a la escalera de incendios. A pesar de estos inconvenientes, me embargaba una tremenda alegría cada vez que notaba en el bolsillo la llave de este apartamento. Por muy sombrío que fuese, era de todos modos mi casa, mía y de nadie más, y la primera, y tenía allí mis libros y botes llenos de lápices por afilar, todo cuanto necesitaba, o eso me parecía, para convertirme en el escritor que quería ser. Enlazando, como solemos hacer, el final del programa con su inicio, he querido acercarme al término de la estantería de hoy con el fragmento de otra obra de nuestro admirado Truman Capote, concretamente con el comienzo de Desayuno en Tiffany's, libro publicado en 1958. Al igual que ocurriría con otras novelas de Capote, de esta se haría la correspondiente versión cinematográfica. Inolvidable resultaría aquella película conocida en nuestro país como Desayuno con diamantes, comedia romántica de 1961, dirigida por Blake Edwards y escrita por Josh Axelrod en una adaptación libre de la novela. La cinta contaba con Audrey Hepburn y George Peppard encarnando a los protagonistas, así como con un notable reparto de actores secundarios, entre los que destacaban Patricia Neal, Buddy Ebsen, Martin Balsam, Mickey Rooney o nuestro compatriota José Luis de Vilallonga en el papel del millonario brasileño José da Silva Pereira. La película fue acogida muy favorablemente desde su estreno, ganando 2 premios Oscar en las categorías de Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original por el famoso tema Moonriver, compuesto por Henry Mancini y Johnny Mercer, que también ganaría en 1962 2 premios Grammy, siendo además seleccionada en 2004 como la 4ª canción más célebre en la historia de Hollywood por el prestigioso Instituto Cinematográfico Norteamericano. La película también fue candidata a otros 3 premios Oscar, a la mejor actriz para Hepburn, al mejor guión adaptado y a la mejor dirección de arte. Me despido por ahora de todos vosotros, amigas y amigos de la estantería. Espero que el programa de hoy os haya resultado realmente de interés y de provecho. Pronto, muy pronto, volveremos a escucharnos.